La primera empresa es Meta Platforms. Tiene un PER de 16.11 aproximadamente y tiene en un año estimado 324, que tiene aproximadamente un beneficio sería de un 50% en un año aproximadamente. Entonces estamos aún en caídas. Podemos poner el gráfico de 5 años y como puedes darte cuenta, sí hemos recuperado un poco de terreno desde aproximadamente 186, que está en 222. Su valor intrínseco está en aproximadamente 280. Y como te puedes dar cuenta, si pones el gráfico de 5 años y si pones el gráfico de 6 meses, es totalmente diferente. Seguimos a un buen precio. ¿Por qué te lo digo? Venimos acá en el tema de Meta Platforms, por ejemplo. Estamos en Metal, donde estás en Seeking Alpha. Estamos, por si acaso, si lo quieres revisar, venimos a Meta Platforms, nos venimos al tema de ratings, a Wall Street Analistas. Los analistas esperan que esté en 327 en un año, lo más bajo que esperan que esté es 220, entonces está a un precio muy interesante. La mayoría de las personas esperan que compres en 32 de los 53 analistas, 32 dicen que compres fuerte, que compres 8 y que aguantes la operación 12. Nadie te dice que vendas fuerte. Una persona te dice que vendas, pero puede ser por el tema de la guerra de Ucrania, de Rusia, y que es muy pesimista en ese momento, ¿sí? Quiero ver el tema de la evaluación, porque aquí nos dice que Facebook los últimos 5 años ha cotizado a cerca de 29.19 de PER. Históricamente, antes de 2020 y esa subida irracional en todas las tecnológicas, en la mayoría de las tecnológicas, estaba cotizando siempre Facebook a un PER entre 23 y 25. Siempre cotizaba en ese rango y actualmente está a un PER de 16. Sí, entonces está con un descuento a su media histórica, sin contar el 2020 porque no me gusta contarlo. Está un PER aproximado de 16 y su histórica de 22 a 25. Contando el 2020, 29. ¿Sí? Entonces está con un descuento muy interesante. Como puedes ver, Facebook tiene una de las finanzas más importantes e imponentes de toda la bolsa de valores. Crece año tras año un montón, hasta en 2021 también. El tema de sus ganancias también suben. Está bien, el tema de los cuartos también suben trimestralmente, 1, 2, 3, 4, desde principios de 2021 sube como era de esperarse. Nos venimos a Finviz para ver sus fundamentales, es decir, sus finanzas personales. El PER no paga dividendos en Meta Platforms Facebook. El S&P500 está dentro del S&P500, dentro del Nasdaq, tiene un PER de 16, tiene un precio en libros y un price to sales, es decir, la cotización de la acción, es decir, a cuánto cotiza la acción por las ventas de la acción, está ok, no está muy abajo, pero está en un precio normal. Price to sales de 4.92 y el precio de libros de 4.91. No tiene deudas en absolutamente ningún aspecto. 3.2 de quick ratio, no tiene deuda de absolutamente nada. Puede pagar sus deudas en un abrir y cerrar de ojos. Es una de las empresas que mejor finanzas en tema de deuda tiene. Tiene un profit margin de 33.4% y como te puedes dar cuenta se ha ido recuperando, pero sigue a un precio devaluado y debajo de su valor intrínseco en $280. Bueno, el tema de Google es algo interesante. Tenía una tendencia bajista desde aproximadamente finales noviembre del 2021, ya la rompió. Es muy interesante eso. Yo esperaría que baje hasta 2700, menos de 2800 para iniciar una posición, pero como te puedes dar cuenta está un PER de 25. Este es el PER que generalmente siempre ha cotizado Google, sin mencionar las subidas del 2020. Siempre ha cotizado a un PER de 25 Google históricamente, entonces está a un precio justo. Va a hacer su stock split, todavía no lo ha realizado, pero ya lo ha confirmado, entonces es una buena oportunidad. Esperan los analistas que esté en un año plazo en $3.452. Entonces está a un interesante precio. Se ha revalorizado, sí, desde 2.500 hasta 2.800, pero si pones el gráfico de 5 años, pues te darás cuenta que su techo está en aproximadamente 3.000. Puede estar en un techo interesante, pero a largo plazo Google siempre te va a dar un buen rendimiento. Al igual que Facebook, pero no con tan buenas finanzas. Facebook es la reina de las finanzas en el tema de deuda. No tiene deuda Google, la puede pagar a largo plazo muy bien y muy fácil. A corto, súper bien. 25 de PER, tiene un precio en libros un poco elevado de 7.46 y el price to sales en 7.17 con un profit margin de 29.5%. Como te puedes dar cuenta, se está acercando a un techo interesante que tiene en 3.000. Sigue a buen precio, va a ser un stock split, que no te pase lo de Tesla, lo de Apple, lo de Nvidia, que se fue arriba con su stock split. Y nos venimos a ver el tema del PER histórico. Históricamente, con 2020 incluido, ha cotizado a un PER de 34, con 2020 incluido, y está un PER de 25. Entonces eso quiere decir la media del sector está en 20, un poco más el tema de Google, porque es Google.
y tenemos que tomar eso en cuenta. A largo plazo, a mí Google me parece una de esas empresas espectaculares y que te pueden dar un rendimiento brutal a muy largo plazo. Otra de las empresas que tiene muy buena perspectiva a largo plazo es Adidas. Se ha visto muy complicada como todo el sector minorista de la ropa específicamente por el tema de la cadena de suministros. Como te puedes dar cuenta, desde mediados de 2021, como la mayoría de estas empresas, American Eagle, Gap, etcétera, H&M, que han caído desde aproximadamente mediados de 2021 por ese tema de la cadena de suministros. Entonces, eso es muy importante verlo siempre, ¿sí? Estábamos básicamente en 172 en precios durante la pandemia. Como si hubiéramos vuelto a la pandemia, todos encerrados, Adidas volvió. Otra cosa de Adidas es que puedes diversificar por países. Esta cotiza en euros, como te puedes dar cuenta, y estarías en Alemania, ¿sí? Estarías invirtiendo en Alemania, en una empresa alemana, y también invertirías en euros y diversificarías tanto por divisas como por países como por sector, y no sería todo tecnológico, sino sería en un sector minorista de bienes de consumo. Diversificarías por monedas porque invertirías en euros. La conversión se hace automáticamente. Y número 3, invertirías en una empresa alemana. Un poco más de diversificación por países. Vamos a analizarla. Esperan los analistas que siga subiendo hasta 290. Paga un dividendo de 1.57, lo cual es muy interesante. Tiene un PER de 19. Vamos a ver. La media del sector está aproximadamente en 13.8 y cotiza un PER de 19. Adidas es extremadamente más interesante que la mayoría y la media del sector, entonces estamos ahí. El tema anual es un poco complicado. En 2020 esta empresa se movía un poco lateral, ¿sí? Se está recuperando en 2020-2021 todavía con la cadena de suministros, pero como te puedes dar cuenta era una empresa en crecimiento. En 2018-2019 se ha visto muy afectada en 2020-2021, pero nos estamos recuperando muy bien. Estamos llegando ya a tema de 2018. Los cuartos, como te puedes dar cuenta, varían mucho por el tema también de la cadena de suministros, que seguimos con ese problema, y también con el problema de Rusia y Ucrania ahora. Entonces, y el tema de Alemania, que se ve muy afectado por el tema de Rusia y Ucrania, porque con Rusia tiene varios pactos y su economía depende mucho también de la economía de Rusia. Tiene 53.000 empleados, y lo que quiero ver acá, porque no nos va a dejar ver en Finbis porque no es acción de Estados Unidos, vamos a ver el tema de sus fundamentales un poco acá, ¿sí? Los ingresos totales en 2018 lo vamos a ver de la siguiente manera: 22, 23 subiendo, en 2020 ha caído obviamente por el tema de los encierros, 19.8 y 21. Estamos casi ya recuperándonos por completo a 2018, ¿sí? Eso es muy bien, muy bueno. Después estamos con los activos totales de 15, 20, 21, 22. Perfecto, estamos subiendo con los activos totales a pesar de 2020 y 2021, muy bien. Y el tema de la deuda está en 5, 5.3 y 22.1. Lo puede pagar con un cuarto aproximadamente de sus activos totales. Es una empresa que está muy bien y está financieramente también excelente. El tema de los analistas que esperan para el siguiente trimestre, vamos a revisar la estimación de ganancias en 2.26 y 2.58 para junio, que reporta resultados. El año en 9.75 y esperan que se termine de recuperar en 2023 a 11.69, ¿sí? La estimación de los ingresos es importante verla por los analistas. Esta es una empresa muy buena que puede tener una perspectiva muy grande. Con aproximadamente, yo le pondría un take profit aproximado como los analistas de 290, menos de 300, porque aquí tiene un techo interesante. Si toca los 290, yo vendería, la verdad, y tendría una revalorización de 40% si se recupera a esos precios. Y Adidas es una de esas marcas de ropa que ya le hemos hecho un análisis al sector mismo, comparándolo con American Eagle, comparándola con H&M, comparándola con Nike y muchas otras empresas. Sí, espero que este análisis les haya ayudado mucho, y es una empresa que aún con las pequeñas subidas que ha tenido estos días, no tan pequeñas, desde 176 a 212, es una empresa que sigue a buen precio. Otra opción muy interesante en el tema de dividendos específicamente es JP Morgan, una de esas compañías que ha rebotado perfectamente en los gráficos que hicimos. Estaba por debajo y de hecho está a precios prepandemia todavía en 140, está en 141 y me parece a un muy buen precio. La mayoría de las personas la agarró cuando estaba en menos de 150 y le hizo una reentrada en aproximadamente 140. Yo le hice una reentrada acá, me parece una muy buena opción. Con la subida de las tasas de interés, este banco, que es de los más grandes de Estados Unidos, si no el más grande, estaría beneficiado, ¿sí? Tiene una tendencia bajista un poco fuerte, la vamos a hacer un análisis acá.
Le vamos a poner un canal acá, perfecto. Tiene una tendencia bajista aquí, puede rebotar ahí, hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Vamos a ver las expectativas con JP Morgan, ya que es un banco y paga un dividendo, atención, de 2.84%. Un dividendo es una empresa de dividendos. JP Morgan en 171 esperan que esté los analistas el siguiente año, teniendo una revalorización aproximada del 15-20% máximo en un año, que es correcto para este tipo de empresas como son los bancos, que son un poco defensivas, ¿sí? Estamos acá, esperamos que llegue a 159, esperan de hecho que vuelva a su pico de 170 aproximadamente en un año plazo, ¿sí? Vamos a ver el tema de sus earnings. Como te puedes dar cuenta, es una empresa un poco lateral. En 2021 se ha visto muy beneficiada porque la gente creía y estaba perdiendo el miedo de tener créditos, de empezar a endeudarse, y por eso la subida de 2021, ¿sí? En los cuartos está bajando un poco, se ha mantenido ya lateral. En 2021 vamos a ver cómo reacciona con las nuevas subidas de tasa de interés este año, que van a ser progresivas, como lo dijo Jerome Powell. Y venimos acá. JP Morgan, por ejemplo, la media del sector de los bancos está en 10.71. JP Morgan está en 9 y los 5 años plazo ha cotizado a un PER de 13 siempre. Entonces está con un pequeño descuento JP Morgan, el cual me parece muy interesante. En el tema de sus finanzas, como podemos ver, pagan dividendos de 2.82. Está endeudada la empresa, pero todos los bancos están endeudados. Obviamente trabajan con deuda. Entonces, cuando tú te fijes en el tema de la deuda, te tienes que fijar en el sector, ¿sí? Los bancos sí aceptan deuda, están muy endeudados, pero es normal en un banco eso. Tiene un PER de 9.25, Price to Sales de 7, eso está un poco elevado, 7.24, está ok para un banco, según Finviz, por eso no se pone en rojo. El precio en libros está muy bien, en 1.63, perfecto. Profit Margin de 80%, muy interesante. ROI en positivo. Entonces es una opción de dividendos para que tú la puedas considerar una defensiva que sigue a buen precio. Todos queremos invertir en el fondo, pero sigue a buen precio. Es una defensiva que te paga dividendos y que se puede ver beneficiada con la subida de la tasa de interés. Otra opción muy interesante es, como te mencionaba, el ETF de JETS, JETS con las siglas, y esta tiene una tendencia bajista brutal desde aproximadamente principios de 2021. Hay que tener mucho cuidado con eso, puede llegar hasta aproximadamente 22 y darse la vuelta. Este ETF básicamente invertirías en el sector de aerolíneas. Si no quieres y tienes miedo de invertir en el sector de aerolíneas por el precio del petróleo, que puede subir y las aerolíneas lo van a sufrir muchísimo, la subida de tasa de interés también la pueden sufrir mucho las aerolíneas, aquí estarías invirtiendo aproximadamente en Delta Airlines en 10%, United Airlines en 9.87%, Southwest Airlines en 9.8% y American Airlines en 9.53%, que son las 4 principales en la que la mayoría de los inversores, a la hora de elegir una acción de aerolíneas, pues empieza a invertir ahí. Alaska Air, y también estás diversificando también por países. Mira, tienes Air Canada, SkyWest, JetBlue, entonces estarías diversificando muy bien. Generalmente este ETF, y por eso me interesa mucho, se mueve muy lateral. Desde 2017 se movía muy lateral, como te puedes dar cuenta, entre aproximadamente 28 y unos 32-33. Yo le tendría un take profit aquí en JETS en un año plazo de 29 a 30. Sí, 29.5 para no ser un poco codicioso. Tendrías una revalorización de aproximadamente un 40-45% si eso sucede a precios actuales que está, ¿sí? Puedes seguir dándote reentradas por el tema del petróleo y la subida de tasas de interés. Entonces invertir en un ETF y no solo en una aerolínea me parece algo muy interesante hacer, y es un ETF que deberíamos vigilar muy de cerca. Otra opción muy interesante para diversificar aún más por países es invertir en EWG, que es el ETF de la economía de Alemania. Al invertir en este ETF tú estarías invirtiendo en la economía alemana, ¿sí? Estábamos básicamente en 24 puntos menos de 25, que hice una entrada muy interesante ahí. Yo quería hacerle una entrada ahí y esperarla por debajo de 20 para hacer una última entrada en este ETF, porque Alemania se está viendo perjudicada. Te preguntarás, pues simplemente es por el tema de Rusia y Ucrania, porque depende mucho de la economía de Rusia, ¿sí? Eso es tema de otra investigación, está en tendencia bajista aún. Vamos a ver hasta dónde sube, pero para mí está a buen precio, está en 28, y la economía alemana básicamente se tiene que recuperar. Nos venimos aquí, venimos acá, se ha ido al tacho de basura, está aproximadamente a precios prepandemia, estaba en 28, 29, precios prepandemia está ese precio, y obviamente la economía de Alemania solo tiene que subir, solo puede subir la economía de Alemania. Como te puedes dar cuenta, en 2008 se ha visto muy afectada, también en 2011, es una de esos ETFs de países que se mueve muy volátil, pero
la economía de Alemania, si tú crees que la economía de Alemania no se va a ir a ningún lado, pues podrías invertir, ¿sí? Además se está viendo perjudicada para las personas que les gusta entrar en empresas un poco perjudicadas por la guerra, pues este sería una opción, pero no tan arriesgada como invertir, por ejemplo, como muchas personas lo quieren hacer en armamento, en petróleo, ¿sí? Eso es algo muy interesante, y lo más interesante de esto es que paga un dividendo de 2.93%. Es una de esas oportunidades que se presentan de vez en cuando para invertir en el ETF de Alemania. Si tú quisieras, por ejemplo, invertir en empresas especulativas como Teladoc, como Shopify, en este momento Shopify para mí es una empresa un poco especulativa, pues podrías venirte al ETF de ARK Investment de Cathie Wood. Nos venimos acá y le vamos a hacer tiene una tendencia bajista brutal acá, aproximadamente, que la está queriendo romper, pero está siendo rechazada aquí, perfecto. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este ETF. ¿En qué empresas invierte este ETF? Es muy importante verlo siempre. Nos venimos acá, tiene Tesla en 9.5%, Roku en 6.4%, Teladoc en 5%, en casi 6%, Square lo tiene en 4%, atención a eso, Zoom lo tiene en 4%, Shopify en 4%, Spotify en 3%, Twilio en 3.66%, Coinbase, interesante, en 3.66%. Básicamente en todas estas empresas especulativas que tienen potencial de crecer muchísimo, y la mayoría se ha visto beneficiada por el tema de la pandemia, como Roku, Teladoc, Square, básicamente en todas las empresas que se han visto beneficiadas por el tema de la pandemia, y por eso es la caída monumental que hemos visto en ARK Investment. A largo plazo, bueno, yo la esperaría en aproximadamente 100 o 110 para hacerle un mediano plazo y tener una revalorización de 90, casi 100%. Eso te tiene que dar este tipo de empresas, porque recuerda, a mayor riesgo tiene que darte mayor beneficio. No puede ser. Si tú tienes la oportunidad de invertir en estas empresas, quieres invertir, recuerda, puedes perder todo tu dinero y mínimamente te tiene que dar un 100 o un 150%, porque si no, no vale el riesgo, ¿se entiende? Tienen que tener mucho cuidado en ese aspecto. Otra opción muy interesante que me parece acá en el TAN es el ETF de Investor Solar ETF, que es en la energía solar, energía renovable. Ha roto su tendencia bajista, como te puedes dar cuenta, estamos en el gráfico de un día, la ha roto de manera espectacular, estamos subiendo, pero seguimos muy lejos de nuestros picos acá, que estábamos en 110, parecido al ETF de ARK Investment. Como te puedes dar cuenta, ha caído mucho, se está recuperando y puede venir al pico de aproximadamente 100 con una revalorización aproximada del 15, 20, 25% o más, porque este ETF para mí es a muy largo plazo con la energía solar. Se están dando cuenta las personas que no pueden depender ya del petróleo y de ese tipo de combustibles, entonces poco a poco va a ir creciendo, yo creo, este sector. La mayoría de las empresas aquí, especialmente las dos primeras, son en las que cuando quieres invertir en el sector de energía solar, son las primeras que vas a elegir. Enphase la tienen en 11% y SolarEdge en 10%. Luego tenemos Sunrun, también muy interesante, en 7%. Sinji Solar, empresa china, porque este ETF está muy bien diversificado, en 7% prácticamente. First Solar en 6%. Y luego tienes Daco News, etcétera, etcétera. Y muchas otras empresas que están invirtiendo en el sector de la energía renovable. Una última opción y la última empresa que vamos a ver el día de hoy es Ford, con las siglas F, que cotiza actualmente a $16.47. Como te puedes dar cuenta, se ha visto muy perjudicada por el tema de la pandemia, pero se ha ido recuperando. De hecho, es una de las pocas empresas que tiene una tendencia alcista desde la pandemia. Desde marzo del 2020, como te puedes dar cuenta, tiene una tendencia alcista y la va respetando de manera espectacular. Actualmente está en el soporte de tendencia alcista, entonces eso es importante verlo. Ford tiene el sector de carros eléctricos y tiene también el sector de los carros normales, los que todos conocemos. Es importante, esperan que esté en 21 el siguiente año, y lo más importante para mí en este sector es que paga un dividendo de 2.38%. Es una de esas empresas muy fiables, y también tienes el sector de los carros eléctricos para invertir, ¿sí? Estamos ahí, ha bajado mucho desde el 20, esperan que se recupere a esos precios, que sería una revalorización del 20-25% anual, que no está nada mal. En el tema de sus finanzas, vamos a revisarlo un momento, ¿sí? Estamos muy bien anualmente, prácticamente lateral se mueve. Vamos a ver si con el sector de los carros eléctricos repunta, es muy interesante. Ha caído mucho en 2021, en el segundo trimestre del 2021, de ahí se ha recuperado. Es una opción muy interesante en carros eléctricos.
Y vamos a ver sus finanzas. Tiene deuda, es de carros eléctricos y de carros. Obviamente el sector tiene deuda, paga un dividendo interesante de 2.5 prácticamente. Profit margin de 13, 3 de PER. Y not price to sales 0.48, muy bien. Y el precio en libros de 1.36, muy bien también. En tema de sus fundamentales está muy interesante. En tema de su valoración, a ver, vamos a revisarla. Ford cotiza un PER de 3.71 y el sector está en 13.8. Entonces es muy interesante verlo. Siempre ha cotizado a un PER un poco menor, de hecho, pero es una de esas empresas que se ha visto muy perjudicada, pero se está recuperando y está resurgiendo de sus cenizas. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town.